Hola, este es un cuarto video del tema de armaduras del curso de estructuras isostáticas del equipo de puentes de acero. En este video resolveremos un ejercicio de armadura con una carga central por el método de los nodos. El ejercicio propuesto es el siguiente. Es una armadura del tipo Warren con montantes con un apoyo articulado a la izquierda y un apoyo simple a la derecha. Se pide encontrar si las barras trabajan o no trabajan, si trabajan a compresión o a tensión y en qué magnitud lo hace. Para empezar, primero debemos determinar si podemos empezar el análisis desde un nodo o tenemos que empezar desde los apoyos. Para empezar desde un nodo, yo necesito un nodo con a lo más dos incógnitas y otro requisito es que haya alguna fuerza actuando en el nodo. El único nodo en el que haya una fuerza actuando es en el nodo C, pero no puedo empezar el análisis en el nodo C pues precisamente porque tengo 5 incógnitas y únicamente dispongo de 2 ecuaciones del equilibrio estático que no serán suficientes para determinar todas esas fuerzas. Por lo tanto, deberé empezar en alguna de las dos, en alguno de los dos apoyos, ya sea en el articulado o en el fijo. Por lo tanto, procedo a resolver el equilibrio estático para toda la estructura y por simetría es fácil observar que aquí habrá una reacción de 50 toneladas fuerza y acá habrá otra reacción de 50 toneladas fuerza. Con una fuerza y dos barras actuantes en el nodo, es posible determinar con las ecuaciones del equilibrio estático, las dos de las que disponemos, las fuerzas en cada una de estas barras, las fuerzas producidas en el nodo debido a cada una de estas barras. Entonces, ahí se ven involucradas las fuerzas. Nos movemos al nodo y ubicamos nuestro sistema de referencia. No hay que olvidar que nos dieron aquí una pendiente. Cada una de estas secciones de la armadura mide 4 metros de base por 5 metros de altura. Si calculamos la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, obtenemos 6.40 y algo, piquito, 6.4 para nosotros. Muy bien, entonces empezamos a analizar. Tenemos esta fuerza de 50 toneladas que va hacia arriba. No le pongo unidades, pero estaremos trabajando con solo toneladas en este diagrama. Tenemos esta fuerza que va hacia arriba de 50 toneladas. La única fuerza que se puede oponer a esta para compensarse y que sumen cero es la componente de la fuerza que produce la barra AF en el nodo F. Por lo tanto, esta componente deberá ir hacia abajo para que se compense con esta fuerza de 50 toneladas y sumen cero. Entonces, esta componente de aquí vale 50 toneladas. Y esta barra, esta fuerza de aquí deberá ir hacia abajo para que la componente también vaya hacia abajo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si yo ya tengo la componente, ¿cómo calculo la fuerza? Esta vale 50 newtons, evidentemente. 50 toneladas. Multiplico por lo que quiero y divido entre lo que tengo. Yo tengo aquí 50 toneladas y yo quiero saber la hipotenusa. Multiplico 50 por 6.4 y divido entre 5, que es lo que tengo. ¿Sí? Tengo esta fuerza. Multiplico por lo que quiero y divido entre lo que tengo. 50 por 6.4 entre 5 me va a dar 74 toneladas. Ahora, esta fuerza de aquí es 64 toneladas hacia el nodo. Ahora, esta fuerza de aquí genera una proyección que va hacia la izquierda. Esta proyección, la única fuerza que se le opone es la fuerza generada en el nodo debido a la barra FG. Por lo tanto, si esta proyección va hacia la izquierda, la única fuerza que la va a compensar es esta fuerza de aquí. Por lo tanto, esta deberá ir a la derecha para que la suma de fuerzas pueda ser cero. ¿Cuánto valdrá esta fuerza? Pues precisamente valdrá la proyección de esta fuerza de aquí. Entonces, esta vale 64 toneladas, multiplico por lo que quiero y divido entre lo que tengo. 64 por 4 y divido entre 6.4 me van a dar 40 toneladas. Anoto mis resultados. Ahora, no hay que perder de vista, estamos utilizando la armadura para ayudarnos de referencia, pero no hay que perder de vista que estas fuerzas que estamos calculando son las que actúan en el nodo.
no son las fuerzas que actúan en las barras. Estas fuerzas actúan en el nodo debido a las barras. Muy bien, entonces continuamos con nuestro siguiente nodo. Ahora, antes de continuar con el siguiente nodo, pues hay que establecer las fuerzas reaccionantes para los nodos contiguos, que se hace de la siguiente manera. Aquí entra una fuerza de 64 toneladas, entonces al otro nodo va a pasar con el sentido contrario de 64 toneladas. Aquí sale una fuerza de 40 toneladas, se va a pasar al siguiente nodo con sentido contrario de 40 toneladas. Todo esto para mantener el equilibrio. Ahora realizamos el análisis en el siguiente nodo. Vamos a realizar el análisis en el nodo G. Ahora aquí es muy obvio observar que la única fuerza que se le va a poner a esta de 40 toneladas es la fuerza producida por la barra GH. Por lo tanto, para que se pueda compensar esta fuerza de 40 toneladas, la fuerza en la fuerza producida por GH deberá ser en sentido contrario. ¿De qué magnitud? Pues en este caso, como ambas fuerzas son horizontales, esta magnitud también será la misma que esta, va a ser de 40 toneladas. Ahora, analicemos la fuerza producida por la barra AG. En la suma de fuerzas en Y, no hay ninguna otra fuerza más que la fuerza producida por la barra AG en el nodo. Por lo tanto, esta fuerza producida por la barra AG deberá ser cero para seguir manteniendo el equilibrio estático en el nodo. Anotamos nuestras fuerzas. Esta no trabaja, le ponemos una tachita. Procedemos a analizar el siguiente nodo, que será el nodo en A. Ponemos nuestras pendientes para no perdernos. Ahora, en el nodo A pareciera que tenemos tres incógnitas, pero en realidad nada más tenemos dos. Es la fuerza producida por la barra AB y la fuerza producida por la barra AH, porque ya sabemos que la fuerza producida por la barra AG es 0 toneladas. Entonces es como si no hubiera ninguna fuerza producida por la barra AG, como si no estuviera. Bueno, analizando el nodo otra vez con la misma metodología, vamos a analizar primero en el eje Y. Esta fuerza de 64 toneladas tiene una componente vertical que va hacia arriba. La única fuerza que se le va a oponer a esta fuerza que va hacia arriba es la fuerza producida por el nodo AH. Entonces, esta fuerza, la componente de esta fuerza deberá de ir hacia abajo para que pueda compensar la componente de esta fuerza que va hacia arriba y de esta manera puedan sumar cero. Entonces, esta fuerza de aquí producida por la barra AH deberá ir hacia abajo, hacia allá. Ahora volvemos a analizar, ahora analizamos en el eje horizontal. Esta fuerza, ahora sí, produce una proyección que va hacia la derecha. Y esta fuerza producida por la barra H que va hacia acá abajo, también produce una proyección que va hacia la derecha. Entonces vamos a tener una proyección positiva más una proyección positiva va a ser positiva y va a ser hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza producida por la barra AB deberá ser de la misma magnitud que esta, pero de sentido contrario, para que la suma de fuerzas en la dirección del eje X pueda ser cero. Por lo tanto, esta fuerza va en este sentido. Dibujamos nuestras fuerzas. Bueno, para empezar, esta proyección aquí vale 64 por lo que quiero entre lo que tengo. 64 por 5 entre 6.4, esto me va a dar 50 toneladas que van hacia arriba de proyección. Ahora yo quiero deshacer esta proyección para obtener esta proyección de aquí, esta fuerza de aquí, la verdadera. Que no hay que olvidar que esta fuerza de 64 toneladas produjo una fuerza aquí, proyección que va hacia arriba, de 50 toneladas. Entonces la proyección de esta va a ir hacia abajo y también va a ser de 50 toneladas. Para deshacer esta proyección, multiplico por lo que quiero y divido entre lo que tengo. 50 por 6.4 entre 5 me va a dar 64 toneladas hacia abajo. Ahora sumo las proyecciones de esta fuerza que va hacia la derecha y de esta fuerza que va hacia la derecha.
64 por lo que quiero entre lo que tengo. 64 toneladas por 4 entre 6.4 me van a dar 40 toneladas hacia la derecha. Lo mismo para esta fuerza. Para proyectarla sobre el eje de las X, multiplico por lo que quiero y divido entre lo que tengo. 64 por 4 entre 6.4 me va a dar 40 toneladas también hacia la derecha. 40 toneladas de esta fuerza más 40 toneladas de esta fuerza me van a dar 80 toneladas hacia la derecha. Por lo tanto, la barra AB deberá ser de 80 toneladas, pero en sentido contrario, para que la suma de fuerzas en X siga siendo 0 y el nodo esté en equilibrio. Ahora sí, indicamos nuestras fuerzas y procedemos a pasar estas fuerzas a los nodos contiguos. Para este nodo va a ser de 80 toneladas en sentido contrario y para este nodo va a ser 64 toneladas pero en sentido contrario, es decir, hacia arriba. Ahí está. Procedemos con un siguiente nodo. Vamos a analizar ahora el nodo en B. Ahora no hay que hacer, a partir de ahora no pondré los ejes de referencia como puse estos, pues porque ya es muy obvio, ¿no? En el nodo en B sucede lo mismo que sucedió en el nodo G. Va a suceder lo mismo que sucede aquí. La única fuerza que se opone a esta horizontal es esta fuerza producida por la barra BC. Para que el nodo siga en equilibrio, esta fuerza deberá ser de sentido contrario y de la misma magnitud, para que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea 0. Por lo tanto, si esta es de 80 toneladas fuerza hacia la derecha, esta fuerza deberá ser de 80 toneladas fuerza, pero hacia la izquierda. Ahora, sumando los momentos, sumando las fuerzas respecto al eje Y, no hay ninguna fuerza más que la fuerza producida por la barra BH. Por lo tanto, esta fuerza de aquí deberá ser 0 para que el nodo siga en equilibrio. Si esta fuerza no fuera 0, pues indicaría que el nodo se estaría moviendo hacia aquí o pues moviendo hacia arriba, porque no hay ninguna otra fuerza que compense la producida por la barra BH. Entonces, esta barra no está trabajando. Anotamos nuestras fuerzas y procedemos ahora con el nodo H, pero antes vamos a pasar esta fuerza de aquí, va a pasar al siguiente nodo en sentido contrario, pero de la misma magnitud. Va a pasar de 80 toneladas fuerza. Ahí está. Ahora procedemos a analizar el nodo H, que tampoco le vamos a poner sistema de referencia, pero sí vamos a poner las pendientes para estar más, para ver más fácil cómo vamos a proyectar. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y. Hay que recordar que esta barra no está trabajando, entonces nada más tenemos dos incógnitas, que es esta y es esta, porque la carga axial en esta barra es exactamente 0 toneladas fuerza, no está trabajando. Ok, entonces esta fuerza de aquí genera una proyección hacia arriba. ¿De cuántas toneladas? 64 por 5 entre 6.4 me va a dar 50 toneladas. Esta fuerza proyecta 50 toneladas hacia arriba. Ahora, la única fuerza que se va a oponer a esta es la producida por la barra CB, porque es la única fuerza que va a tener proyección. Esta fuerza no tiene proyección sobre el eje de las Y, no tiene ninguna. Entonces la única que se va a poner es esta. Si esta fuerza produce una proyección hacia arriba, para que se compense y sume 0, la proyección de esta fuerza debe de ser de la misma magnitud, pero hacia abajo. Es decir, que esta fuerza deberá de ir hacia el nodo para que su proyección vaya hacia abajo y sea capaz de contrarrestar esta fuerza. Es decir, que se mantenga el equilibrio estático, que la suma de las fuerzas en Y sea 0. Seguimos con el análisis. Esta va hacia acá abajo, ¿no? Su proyección es hacia la izquierda. Una fuerza hacia la izquierda, negativa. La proyección de esta fuerza también va hacia la izquierda. Y pues la de 40 toneladas también va hacia la izquierda. Entonces tenemos esta fuerza proyectada, más la fuerza proyectada de 64, más la fuerza de 40, todas se suman y van a ir a la izquierda, generando una fuerza más grande. Por lo tanto, la fuerza generada en el nodo debido a la barra HI
deberá ser de esta misma magnitud, pero de sentido contrario, para que las fuerzas se compensen y sumen cero en el eje de las X y se mantenga el equilibrio estático en el nodo. Ahora, veamos los sentidos propuestos, que son los que ya habíamos comentado, y procedemos a resolver. Vamos a hallar primero la magnitud. Vamos a hallar primero la magnitud de la fuerza debido a la barra CH. Primero proyectemos esta de aquí, ya dijimos que es 64 por 5 entre 6.4 son 50 toneladas hacia arriba. Entonces, para compensarla, la proyección de esta son 50 toneladas, pero hacia abajo. Ahora hay que deshacer la proyección. ¿Qué tengo que hacer? Multiplico por lo que quiero, que es esta fuerza de aquí, y divido entre lo que tengo la proyección esta de aquí. Entonces serían 50 toneladas por 6.4 entre 5. Esto me va a dar exactamente 64 toneladas hacia el nodo. Ponemos nuestra fuerza. Ahí está, 64 toneladas. Ahora procedemos con la suma de fuerzas en el eje de las X. Son 40 toneladas de esta, más 64 por 4 entre 6.4 me va a dar también 40 toneladas hacia acá. Y la proyección de esta fuerza también es 64 por 4 entre 6.4 me va a dar 40 toneladas. O sea, ya 40 toneladas de la fuerza producida por la barra GH, más 40 toneladas de esta proyección, más 40 toneladas de esta proyección, obtengo 120 toneladas que van hacia la izquierda. Toneladas fuerza. Por lo tanto, la fuerza HI también deberá ser de 120 toneladas, pero deberá de ir hacia la derecha. Esto pues para que sigan sumando cero las fuerzas que actúan en el nodo. Anotamos el resultado de nuestra fuerza, 120 toneladas, y pasamos nuestras fuerzas a los nodos contiguos. Esta fuerza de aquí va a pasar al otro nodo de la misma magnitud, 64 toneladas, pero en sentido contrario, y lo mismo para esta fuerza. Va a pasar al siguiente nodo, pero en sentido contrario de 120 toneladas. Ahí está. Ahora hay que aprovecharnos de la geometría de nuestra estructura. Esta armadura es una armadura simétrica, como lo podemos ver aquí. Debido a que es simétrica, lo que pase aquí va a pasar acá. Nos aprovechamos de esto. Entonces, pues completamos por simetría. Vean ahí cómo cambia el asunto. Y va a estar en equilibrio. Por ejemplo, analicemos este nodo. Deberá estar en equilibrio, ¿no? Sucede lo mismo que aquí. Si aquí logramos el equilibrio, pues aquí deberá estar en equilibrio. Vamos a ver. Primero sumemos las fuerzas en X. Sumemos las fuerzas en X. Esto es 80 para allá, menos la proyección de esta, menos la proyección de esta. La proyección de esta es 64. No sé si recuerden, pero la pendiente aquí es 4. La pendiente es 4 quintos. 4 quintos. Entonces, 64 por 4 entre 6.4. Esto me va a dar 40 toneladas para la izquierda. Y lo mismo va a suceder para esta. La pendiente aquí es 5 y 4. Y 6.4 de hipotenusa. 5 y 4 y 6.4. Multiplico por lo que quiero, que es 4. Y divido entre lo que tengo, que es 6.4. Sería 64 por 4 entre 6.4 son 40 toneladas. 40 toneladas de esta proyección más 40 toneladas de esta proyección son 80 toneladas hacia la izquierda más 80 toneladas a la derecha, pues sí da 0. Entonces ahora vamos a hacer la proyección, pero la suma de fuerzas, pero en el eje Y. Primero esta de aquí se proyecta y va a proyectar 64 por 5, que es la que yo quiero, 5 y tengo 6.4. Sería 50 toneladas hacia abajo. Y la mismo nos va a dar acá 64 por 5 entre 6.4, 50 toneladas, pero hacia arriba, 50 toneladas menos 50 toneladas son 0 toneladas, entonces el nodo está en equilibrio. Y lo mismo para todos los demás nodos. Este está trabajando, este no está trabajando, este tampoco y este tampoco.
La única barra que nos falta analizar es esta de aquí. La analicemos rápidamente así por inspección. Analicemos el nodo en I. En este nodo actúan dos barras, actúan estas dos fuerzas horizontales de 120 y de 120 que se compensan. 120 menos 120 son 0. La suma de fuerzas en X está 0, está en equilibrio horizontal. Analicemos el equilibrio vertical, la suma de fuerzas en Y. La única fuerza actuante en el nodo es la producida por la barra CI en el nodo I. Como es la única fuerza que actúa en el nodo, para que la suma de fuerzas sea 0, obligatoriamente, necesariamente, la fuerza producida por la barra CI al nodo será 0. Por lo tanto, esta barra no está trabajando. Si estuviera trabajando, pues este nodo I ya no estaría en equilibrio estático y pues no, eso no se puede. Está en equilibrio estático. Anotamos nuestra fuerza ahí que no trabaja. Muy bien. Ahora, otra vez, no hay que perder de vista, no hay que perder de vista que las fuerzas que calculamos son las fuerzas actuantes en los nodos. No son las fuerzas que están actuando en las barras. Son las fuerzas que actúan en los nodos debido a las barras. Por lo tanto, esta barra pareciera que está en tensión, ¿no? Porque están estas fuerzas que la están como que estirando. Pero estas fuerzas no están actuando en las barras. Estas fuerzas están actuando en los nodos. Esta barra de aquí no está trabajando en tensión como se viera aquí. Nosotros nos estamos apoyando de la armadura únicamente para dibujar nuestras fuerzas ahí que se vean medio bonitas, pero en realidad solo estamos trabajando con los nodos. Cuando esta fuerza la pase yo a la barra, va a pasar con sentido contrario, porque acuérdense, esta fuerza de 64 toneladas es la que produce la barra CH en el nodo C. A cada fuerza corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Como esta fuerza es la que produce, como esta fuerza de 64 es la que produce la barra sobre el nodo, bueno, entonces la fuerza que produce el nodo sobre la barra va a ser de sentido contrario y de la misma magnitud. Cuando yo pase esta fuerza a la barra, va a pasar de 64 toneladas, pero hacia adentro de la barra. Para que la barra se compense y esté en equilibrio, del otro lado de la barra va a aparecer una fuerza también de 64 toneladas, pero en vez de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba. Por lo tanto, la barra está trabajando en compresión de 64 toneladas fuerza. Contrario a lo que se miraría en el dibujo, que uno creería que está trabajando en tensión, pero no, está trabajando en compresión. Y eso no hay que olvidarlo cuando trabajemos con el método de los nodos. Este es lo que discutimos también en el primer ejercicio. Si la fuerza llega al nodo, entonces la barra está trabajando en compresión. Y si la fuerza sale del nodo, entonces la barra correspondiente está trabajando, no, perdón, si la fuerza llega al nodo, entonces la barra está trabajando en compresión, esta llega al nodo y la barra está trabajando en compresión, y si la fuerza sale del nodo, la barra está trabajando en tensión, la barra correspondiente. Entonces, haciendo este análisis con todas nuestras barras en la estructura, tenemos esto, una C es para compresión y una T es para tensión. Esta ya habíamos determinado que estaba en compresión, ahí está, las fuerzas llegan a los nodos, lo están aplastando al nodo, entonces está en compresión. Vamos a analizar cualquier barra, por ejemplo esta, las fuerzas salen de los nodos, esta barra estará en tensión. Analicemos esta, las fuerzas llegan a los nodos, está en compresión. De esta manera analizamos todas las barras y determinamos si están en tensión o en compresión después de haber terminado cada uno de los nodos en una armadura. Siguiente, a modo de resumen. Esta es la solución de la armadura. Las barras están trabajando a compresión, algunas están trabajando a tensión y algunas no están trabajando. Ahora, algo importante que hay que notar, en todas las armaduras que sean más o menos como de esta configuración, que se les aplique una carga gravitacional arriba o aquí una abajito colgando o así, ¿sabes?
Las barras del contorno superior siempre estarán trabajando con presión y las barras de la inferior estarán trabajando en tensión. Eso siempre va a ocurrir. Bueno, ahora en esta armadura tipo Warren con montantes ya vimos que para esta carga eh, las barras se alternan compresión, tensión, compresión, compresión, tensión, compresión. No sé si recuerden, pero cuando nosotros vimos las propiedades de la armadura Warren con montantes, vimos que había alternancia, tensión y compresión y que varios elementos no trabajan. Y también mencionamos que los elementos que no trabajaban eran precisamente eran las montantes. Las montantes no están trabajando. Sin embargo, tienen una función de estabilidad. En el siguiente video vamos a hablar exclusivamente de elementos que no trabajan en armaduras y vamos a ver cómo identificarlos de manera rápida, porque identificar un elemento que no trabaja en una armadura nos simplifica mucho los cálculos con el método de los nodos. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda con problemas de estos podemos atenderlas en las sesiones de dudas que se van a organizar. Y muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.